bienvenidos. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Los invito a que se unan conmigo para buscar el rostro del Señor a través de la oración. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, venimos ante ti, Señor, en esta preciosa mañana, agradecidos por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu obrar en nuestras vidas durante esta semana. Sí, en medio quizá de dificultades, pero también de oportunidades. Allí hemos visto tu preciosa mano ayudándonos en toda circunstancia. Rogamos tu favor, Señor, en este tiempo para que tanto la exposición de tu palabra como la atención a ella sea conforme al deseo de aprender más de ti, crecer más en nuestra vida cristiana. Señor, te rogamos para que el poder del Espíritu Santo sea tan evidente a lo largo de este tiempo, de este día, que nuestros corazones, que nuestras mentes, nuestras convicciones sean completamente transformadas, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, para que Cristo y solo Cristo pueda ser exaltado en este día. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Un cristiano haciendo uso de las redes sociales escribió quejándose, dice que ya no tenía sentido ir a la iglesia los domingos. Escribió esto. Lo hizo así, voy a leer. Dice, he asistido fielmente por más de 30 años y durante todo ese tiempo he escuchado más de 3,000 sermones. Pero la verdad es que no puedo recordar ni uno solo. Así que pienso que estoy malgastando mi tiempo y creo que el pastor también está malgastando su tiempo en predicarlos. Por supuesto, este escrito allí pues llevó a una verdadera controversia. Ustedes saben cómo funcionan las redes sociales. Algunos comenzaron a opinar a favor y otros en contra. Hasta que finalmente alguien escribió lo siguiente. Estoy casado por más de 30 años. En todo este tiempo mi esposa me ha preparado unas 32,000 comidas. Pero la verdad es que no puedo recordar el menú de ninguna de esas comidas. Pero una cosa reconozco, cada comida me nutrió y me dio la fuerza que necesitaba para seguir fielmente en mi trabajo. Si mi esposa no me hubiera preparado cada una de estas comidas, yo no estuviera presente hoy. Mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya tienen todos su hoja, guía. Y recordemos que cada semana, cada domingo, cuando damos inicio al servicio, yo les hablo y los saludo y les invito a que participemos de un tiempo de adoración. A veces la palabra adoración se confunde con la alabanza. Entonces decimos adoraciones a los himnos que estamos entonando. No, la alabanza forma parte de este tiempo de adoración.
Es decir, el tiempo de adoración envuelve lo que es la alabanza, la oración, el tema principal que es la predicación expositiva de la palabra, las ofrendas, las peticiones. Hoy tenemos Santa Cena. Todo esto es parte de la adoración. Mis hermanos, no existe ninguna actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que la adoración a Dios. Nosotros fuimos creados y fuimos salvados para adorar a Dios. Y Dios nos ha traído aquí a formar parte de una iglesia local con el propósito primario de que juntos, unidos, le adoremos como un cuerpo, como decía el himno que acabamos de entonar, unidos, adorando al Señor. Así que la adoración es nuestra razón de ser como redimidos que somos. La adoración es la razón de ser como iglesia. Ahora bien, la verdadera adoración, el tema que vamos a tratar, verdadera adoración, debe ser conforme a la palabra, conforme al Evangelio, como debe ser todo en nuestra vida, conforme a la palabra, conforme a la voluntad revelada de Dios aquí en su palabra. Y su palabra, correctamente interpretada en dependencia del Espíritu Santo, nos lleva a la verdad. Entonces, la adoración que deja a un lado el Evangelio va a ser una adoración incorrecta. Es como un fuego extraño en la presencia del Señor. Así es que, mis hermanos, podemos ver que la adoración conforme a la palabra, esa adoración verdadera, contiene ciertos elementos tales como el amor, un amor que brota hacia Cristo, porque comprendemos en alguna medida que el amor de Cristo hacia nosotros es evidente. También encontramos allí que hay fe. Es una expresión de fe en Jesucristo como único medio de salvación y el perdón de nuestros pecados. Gratitud. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y expresarlo en este tiempo de adoración? Gratitud por nuestra salvación y por todas las bondades que recibimos a diario del Señor. Humildad, porque la adoración se centra en Cristo y su gloria, no en el adorador. Entrega, al rendir nuestras vidas por completo y sin reservas, en obediencia al Señor. Hay intimidad, cercanía profunda por conocerle a Él, ya que sabemos que Él nos conoce a nosotros y sin embargo nos da el privilegio de estar en su presencia. Mis hermanos, qué privilegio el de poder tener este tiempo de adoración. Y ese es exclusivo para nosotros como creyentes. Una persona no regenerada nunca podrá adorar a Dios verdaderamente. ¡Qué privilegio! Ahora, con esto en mente, mis hermanos, vamos a considerar 3 puntos en el mensaje de hoy, cuyo título es La verdadera adoración debe ser total. Como
Como todos nuestros mensajes, siempre tenemos una idea principal. La idea principal del mensaje de hoy, yo sé que no la van a olvidar, dice: la adoración es como la respiración. Debemos inhalar la verdad de Dios para luego exhalar adoración. Este es el objetivo de tener una idea principal, que con esta frase, por lo menos al salir, recordemos la frase y de ahí podemos recordar parte del mensaje. La porción bíblica base para este mensaje la vamos a encontrar allí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, y solamente vamos a ver un versículo, el versículo número 1. Capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Vamos a nuestro primer punto. Debo adorar a Dios con mi vida entera. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y para estudiar este tema de la verdadera adoración, descubrimos que la adoración, según la Biblia, o la adoración que Dios espera de su pueblo, incluye mucho más de lo que nosotros hacemos aquí cada domingo, en esta hora y media más o menos. Incluye mucho más. Yo sé que de pronto al leer este versículo y decir, bueno, yo no veo muy bien esta conexión de este versículo, una conexión directa con la adoración. Pero bueno, vamos a profundizar para encontrar esa conexión. Pues vamos a leer nuestro versículo. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Aquí la palabra traducida como culto se traduce también como adoración. Permítanme, les comparto en la Nueva Versión Internacional cómo está este versículo. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La otra versión, a veces utilizo traducción en lenguaje actual, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Este tipo de adoración es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros, como su pueblo. Y es que la verdadera adoración surge o nace o fluye como una respuesta del creyente al Evangelio. Ese es el punto A, allí para quienes toman nota. Una respuesta del creyente al Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta contienen una detallada explicación
del contenido del Evangelio. Si notamos en nuestro versículo de estudio, comienza, por tanto, hermanos. Al decir por tanto, quiere decir que lo que vamos a leer tiene que ver con lo anterior, o sea, 11 capítulos anteriores. Es decir, que lo que vamos a ver a partir del capítulo 12, debemos leerlo, estudiarlo, a la luz de los 11 capítulos anteriores. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo en esta primera sección de la carta a los romanos? Nos dice que el Evangelio, escuchen bien, el Evangelio es una buena noticia que empieza con una noticia mala. Eso es lo que nos explica en esos 11 capítulos Pablo. El Evangelio es una buena noticia, es una noticia extraordinaria, la mejor noticia que podamos escuchar. Pero esa noticia solo se entiende cuando nosotros conocemos la mala noticia que hay detrás. Todos los seres humanos tenemos serios problemas delante de Dios por culpa de nuestro pecado. Y Pablo dice en Romanos 1 que los hombres han detenido con injusticia la verdad. Con injusticia la verdad. Por ejemplo, no sé, creo que todos conocemos cuál es la revelación general de Dios, ¿no? Hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación general es lo que Dios nos ha revelado claramente a través de la creación. La revelación general es lo que Dios reveló sobre sí a través de las obras que creó. Dice el Salmo allá 19, declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que Dios ha revelado claramente su poder y su sabiduría a través de la creación. No hay excusas. Cuando vemos la creación, tenemos que decir, hay un Dios, ¿verdad? Sin embargo, los hombres no quieren someterse a Dios. ¿Y qué hacen? Buscar una explicación de la creación del universo que no tenga nada que ver con Dios. Y sabemos cómo lo hacen, ¿no? A través de otras teorías, con tal de no incluir a Dios en esto que es evidente, que es muy claro, que es la creación. Por eso Pablo nos dice allí en Romanos 1:18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Con injusticia ellos desvirtúan la verdad. Pero no solamente eso. Todos nosotros también hemos violado la ley de Dios, hemos violado los mandamientos en incontables ocasiones. Pablo nos dice también allí, dentro de esos 11 capítulos, en el capítulo 3, nos habla precisamente de que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni aún uno. Vamos a leerlo allí en Romanos 3. Aquí hay el Antico 3, 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero es sobre ese fondo negro que el diamante del Evangelio brilla en todo su esplendor. Es sobre eso negativo, que brilla el Evangelio. La buena noticia, ese Evangelio que anuncia que Dios no nos dejó en esa condición de miseria y de condenación, sino que proveyó a través de Cristo un Salvador que nos libra del pecado y de todas las consecuencias de nuestros pecados. Cristo se hizo hombre, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él vivió una vida de obediencia perfecta a la voluntad del Padre y luego murió en la cruz, allí en el Calvario, como un criminal para pagar nuestra deuda delante de Dios. Él decidió voluntariamente recibir sobre sí mismo todo el peso de la justa ira de Dios. Esa ira que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. ¿Y saben para qué? Para que ahora que nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, seamos tratados por Dios como si hubiéramos vivido la vida de obediencia perfecta que Él vivió, que Cristo vivió. Ese es el mensaje del Evangelio. Lo que acabo de decir, ese es el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo entra en detalle en esos 11 capítulos. Ahora, este mensaje del Evangelio tiene un poder transformador, lo sabemos. Así es que la verdadera adoración surge, nace o fluye también como una respuesta manifestando una verdadera adoración. Manifestando. Es el punto B. Respuesta manifestando una verdadera adoración. La pregunta es, ¿cómo se supone que debemos vivir ahora todos aquellos que hemos sido beneficiarios de una salvación tan grande? Esa es la pregunta. ¿Cómo se supone que debemos vivir? Y eso es lo que Pablo nos explica a partir del capítulo 12. Volvamos a leer nuevamente nuestro texto de estudio. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y es por la causa de esa misericordia de Dios que nosotros debemos darle a Él ese tipo de adoración que Él está esperando de nosotros. Es ese tipo de respuesta que se espera de una persona que ha sido rescatada de la esclavitud del pecado, que ha sido hecha una nueva criatura por el poder transformador del Espíritu Santo. Lo que aprendemos de Romanos capítulo 12 de manera particular es que la verdadera adoración no tiene que ver primariamente con cierto tipo de liturgia. O sea, liturgia es de la forma como se lleva a cabo la ceremonia, el orden como lo hacemos nosotros. No tiene que ver con esto primariamente. La verdadera adoración nace
del entendimiento. Ese es nuestro punto número 2 del mensaje. La verdadera adoración nace del entendimiento. Volvamos a leer la idea principal. La adoración es como la respiración. Debemos inhalar la verdad de Dios para luego exhalar adoración. En la misma medida, estamos hablando de que la verdadera adoración nace del entendimiento. Así es que en la misma medida en que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, en la misma medida debemos estar preparados para dar a Dios la adoración que Él merece. En la misma medida. La adoración es saber de dónde nos sacó Dios y darle las gracias por eso. ¿De dónde te sacó Dios? Una adoración que de paso activa nuestras emociones. Yo sé que esta palabra, emociones, es difícil de manejar, ¿verdad? A veces se malinterpreta. Pero quiero hacer un comentario sobre este tipo de emoción que es activada por ese deseo de adorar al Señor. Yo creo que nosotros podemos adorar a Dios con cierta emoción. ¿Qué tal si ahorita, entonando estos preciosos himnos, estuviéramos con un corazón frío, así como un témpano, a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a alabar? Hay una emoción donde sale dentro de nosotros decirle a Dios, Creador, gracias Señor, porque tú eres nuestro Dios. Por eso dice allí que es un culto racional en el texto que estamos viendo. Nuestra adoración debe involucrar nuestras emociones, pero hay que emocionarnos con entendimiento. ¿Por qué digo esto? Sabemos que en muchos sitios las emociones sobrepasan el entendimiento y vemos cosas terribles, ¿sí? Que no tienen nada que ver con hacer las cosas agradables a Dios, como dice allí, un culto racional. Pero sí debemos dejar que nuestras emociones participen. Y lo importante en el punto central de la adoración, que es la predicación de la palabra, ese es el que debe ocupar el lugar central de nuestra adoración corporativa, pues ahí es donde debemos tener claro el entendimiento. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, poder tener atención a la palabra de Dios, porque a veces como que se bordea el sueño y nos lleva y nos alejamos de lo que estamos escuchando. Y no fue un antojo del apóstol Pablo el de colocar este llamado a la adoración allí en la carta a los Romanos, en esta sección de la carta, luego de haber explicado 11 capítulos sobre el Evangelio, ¿sí? Porque la predicación de la palabra promueve la adoración. Es decir, ¿por qué lo hizo Pablo? Lo hizo porque debemos entender el Evangelio para que entonces podamos reaccionar a la adoración.
si lo apartamos de la adoración, no estamos haciendo nada. Vamos al punto número 3. No debo acostumbrarme a una adoración ocasional. Nuevamente nuestra idea principal. La adoración es como la respiración. Debemos inhalar la verdad de Dios para luego exhalar adoración. Lo que nosotros aprendemos entonces de Romanos 12 es que la verdadera adoración abarca toda nuestra vida. No solamente lo que hacemos los domingos aquí, en esta hora y media. Toda nuestra vida. Volvamos a leer el versículo para ver de dónde sacamos esto de toda nuestra vida. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando las personas del primer siglo escuchaban la expresión presentar un sacrificio? ¿En qué pensaban? En un animal que iba a ser inmolado, que iba a ser quemado, ¿sí? Allí en el fuego. Esa era la idea detrás de la palabra sacrificio. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la adoración que los creyentes deben dar a Dios no es otra cosa que el sacrificio de sí mismos. Nosotros, no como un sacrificio muerto, sino como un sacrificio vivo. De manera, vuelvo e insisto, que no se trata de algo que hacemos en un momento en particular, aquí los domingos, no, sino de toda una vida rendida en obediencia a Dios. Tenemos nosotros el privilegio de tener una nueva vida en Cristo, una vida que debemos vivir para Dios, procurando intencionalmente agradarlo en todo lo que hacemos y que sea para que la gloria de Él brille, no la gloria nuestra. Por eso es que nuestra vida, podemos decir de la A a la Z, debe ser adoración. Adoración a Dios. Ya sea que estemos aquí congregados, o ya sea que estemos en nuestro sitio de trabajo, o en nuestro colegio, o en la universidad, o compartiendo con nuestra familia. Debemos actuar como lo que somos. Y lo que somos es adoradores del único Dios vivo y verdadero. Esa es nuestra identidad. Nosotros nunca podremos dejar de ser adoradores. Algunas personas podrían decir, bueno, pero muy fuerte eso, ¿no? Todo tiempo, eso es como una camisa de fuerza. Yo tengo que estar consciente todo el tiempo, mi hermano, mi hermana, de que todo lo que hago debe ser para la gloria de Dios. Todo el tiempo. ¿Para qué nosotros fuimos creados? Para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Para eso fuimos creados y para eso fuimos salvados. Y diría alguien, ¿y por qué Dios nos creó para adorarle? Surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Sería que Dios estaba falto de gente que lo alabara? ¿Él estaba necesitado de gente que le adorara? No, Dios no necesita nada. Él está perfectamente pleno y satisfecho en sí mismo. Nosotros seguimos a un Dios pleno, completo y feliz. Sí, feliz.
Pero ese Dios, que es un Dios feliz, en su amor quiso compartir esa felicidad con nosotros. Por eso la adoración es necesaria. Punto A, una adoración necesaria. Escuchen esto, mis hermanos. La razón por la cual Dios quiere que nosotros le adoremos no es porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos. Muy diferente. Él sabe que nuestra felicidad depende de que nosotros vivamos para su gloria. Eso no es una camisa de fuerza. La adoración, entonces, no es un evento. La adoración no es un momento. La adoración es toda una vida. Va más allá de un lugar, de este espacio, va más allá de una liturgia, como les decía, de una ceremonia o de la forma como nosotros lo estemos haciendo. Va más allá. En ese sentido, mis hermanos, escuchen esto, debemos tener cuidado cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar. Debemos tener cuidado, repito, de decir que venimos a la iglesia a adorar. ¿No les suena extraño esto? Pero es común cuando nos preguntan ¿para dónde van? No, vamos para la iglesia. ¿Y qué hacen allá en la iglesia? No, vamos a adorar. Cuidado. Es un error. El problema cuando nosotros decimos que venimos a la iglesia a adorar, estamos implicando que antes del servicio no lo estábamos haciendo. Yo creo que es más preciso decir que nosotros venimos a la iglesia para seguir adorando, y salimos de la iglesia para seguir adorando. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar, porque nosotros somos adoradores 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando, porque eso era lo que estábamos haciendo antes de llegar acá. La diferencia es que ahora estamos adorando juntos como pueblo de Dios. Mis hermanos, lo que ocurre en este lugar cada domingo debe ser una extensión de esa vida de adoración que vivimos el resto de la semana. ¿Lo hemos pensado así? ¿O solamente esperamos el momento de la adoración en la iglesia en la semana y ese es el único tiempo que tenemos? Y recordemos que cuando estoy hablando en la idea principal, que la verdadera adoración es como la respiración, pregunto, ¿tú solamente respiras 1 hora y media a la semana, los domingos? Si respiráramos, estaríamos muertos, ¿verdad? Es toda una vida. Nos dice Pablo allí en Colosenses 3:17, nos dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Dice que todo. Alguien pregunta, y bueno, ¿y qué es todo? Pues, todo es todo. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ustedes, maridos,
Igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil. Siervos, obedeced en todo a sus amos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, en todo. Entonces, queda claro, ¿verdad, iglesia? Nosotros no venimos a la iglesia los domingos a adorar. Nosotros venimos a la iglesia a continuar adorando. ¿Y saben qué, mis hermanos? Este es el énfasis que encontramos en las Escrituras. Allí en el Antiguo Testamento, acompáñenme a Deuteronomio 10:12. Dice, y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y eso es permanentemente, no un tiempo específico, sino siempre. Pero alguien pregunta, bueno, pero ¿cómo hacer para estar permanentemente así? No sé si te lo estaban preguntando en este momento. Bueno, sí, hay que hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? Ahí tal vez les recuerdo algo que comentaba en alguna oportunidad de la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente está en el terreno del pecado luchando contra Dios. El creyente está en el terreno de Dios luchando contra el pecado. ¿Sí se puede? Claro que sí. No es fácil. Nosotros constantemente estamos movidos por el mundo a otra cosa que no sea Dios. Cada momento no es fácil. Cada vez que nosotros pecamos, la razón por la que pecamos es porque en ese momento estamos adorando otras cosas y no a Dios. Nosotros queremos encontrar gozo, satisfacción en las cosas que no son Dios, y ahí es donde nos equivocamos. O sea, cuando buscamos las cosas y actuamos todo momento, donde estemos, en el trabajo, en el estudio, en la familia, con los amigos, en todo momento, si estamos buscando adorar a Dios, lo estamos haciendo bien, en cada área, en cada circunstancia. Significa esto que, bueno, si en todo momento estoy adorando a Dios, pues entonces, así como nuestro inicio, el Señor que escribía allí en las redes sociales, pues no hay necesidad de venir los domingos, ¿verdad? Uno diría, bueno, porque a todo momento estoy adorando a Dios, pues da lo mismo venir o no venir los domingos. Sabemos que no. Y mire lo que dice este pastor, Mike Cosper, abro comillas, cuando nos congregamos como iglesia para adorar juntos al Señor, nos estamos edificando y equipando unos a otros para vivir en el poder y maravilla del Evangelio, capacitándonos así para perseverar en medio de las pruebas que nos rodean. Cierro comillas. Entonces nosotros nos reunimos aquí para seguir adorando, pero hay algo especial. Yo diría que venimos también a recargar baterías, recargar las pilas esto es lo que el autor de la carta a los hebreos conecta la asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. No dejando de congregarnos, como muchos
tienen por costumbre. Entonces lo que ocurre en este tipo de reunión, de asamblea el domingo es extremadamente importante para nuestra vida espiritual. También es extremadamente importante que entendamos que la adoración, mis hermanos, la adoración verdadera no se limita a lo que hacemos en este sitio cada fin de semana, sino a lo que hacemos toda la semana. Mis hermanos, la adoración a Dios entonces comienza con un entendimiento apropiado de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para que individuos como nosotros podamos tener comunión con Él. Nunca seremos perfectos de este lado del cielo. Nunca. A lo largo de toda nuestra vida tendremos que ampararnos en Cristo y en obedecerle a Él una y otra vez. Por eso tenemos que hablar de una adoración solemne. Punto B. Ya dijimos en el punto A una adoración necesaria, ahora una adoración solemne. Si la adoración a Dios fue descrita en el Antiguo Testamento como una fiesta solemne, mis hermanos, con mayor razón nosotros tenemos que verla de ese modo, de esa manera. Nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto, hermanos, es decir, vivimos del otro lado de la cruz, debemos considerar la adoración como solemne, porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor, y nosotros somos esas criaturas cargadas de pecado. Y en la misma medida en que el creyente adquiera una mayor comprensión de lo que es la justicia y santidad de ese Dios que ha sido profundamente ofendido por nuestro pecado. De la misma manera en que tengamos comprensión de su poder que Él lleva a cabo, siempre Él cumple sus promesas y sus advertencias. En la misma medida que tengamos comprensión de su omnisciencia, que conoce nuestra vida hasta lo más ínfimo detalle. Cuando tengamos comprensión de ese gran amor que hizo tal provisión en Jesucristo, en la medida en que tú entiendas todas estas cosas, mejor equipado estarás para darle a Dios la adoración que es y será digna de Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro, Señor. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Reconocemos, Señor, que somos propensos a olvidar lo que recibimos. Nuestras mentes son tan limitadas e insuficientes, pero también tenemos tu Espíritu que nos fortalece, Señor, y queremos ser fieles a lo que hemos oído. Señor, queremos en obediencia a tu palabra, Señor, retener lo bueno, retener tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a
a tener una mente diligente. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo que hemos recibido y hacerlo ya, Señor, inmediatamente, Señor. Ayúdanos, Señor, también a recordar estas cosas, meditando, Señor, constantemente en ellas. Como dice tu palabra, meditando de día y de noche, para que vengan a formar parte de nosotros y que Cristo, Señor, sea formado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.